Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. En esta noche, por la gracia de Dios, vamos a realizar el culto de la oración. Bueno, en esta noche vamos a iniciar alabando al Señor. Vamos a cantar los himnos, Canción de mi Espíritu. El himno número 12 vamos a cantar, Gracias al Santo Calvario. Ya. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Estoy muy agradecido, muy contento por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar en esta noche alabando al Señor. Vamos a cantar la alabanza número 12. Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiando en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. Al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Vamos a continuar alabando al Señor en esta noche. Cantemos la alabanza número 97 del himno Canción de mi Espíritu. Alabanza número 97, por gracia es la victoria. Vamos a continuar alabando al Señor. El himno número 97, por gracia es la victoria. Cantemos. Tenemos esa pista. Sí, Dios nos permite en esta noche realizar el culto de la oración y bueno, vamos a esperar un momento. Bueno, vamos a cantar nuevamente el himno número 83, alabanza número 83, vamos a cantar. Mi Jesús vivo está.
Cantemos el himno número 83. Mi Jesús vivo está. En la capela. Cantemos. El Señor viviente es mi creador, es mi fortaleza ante el dolor. Me da la victoria, conmigo está. Señor de victoria, Cristo vivo está. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Jesús vivo está, vive para siempre mi Salvador. Cuando todo el mundo te abandona y no hay consuelo, solo soledad, su misericordia te acompañará. Señor bondadoso, Cristo vivo está. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Jesús vivo está, vive para siempre mi Salvador. Cuando mi futuro oscuro esté y sienta tristeza y preocupación, todas las tinieblas se irán ante él. El Señor de la cruz, Cristo vivo está. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Jesús vivo está, vive para siempre mi Salvador. Vamos a continuar alabando al Señor. Otro himno. Sí, número 349. Vamos a cantar. Alabanza número 349. Cuando estés triste, mira a Cristo.
Cuando estés triste, mira solo a Cristo. Él te dará paz en tu corazón. Consolación tendrás por Jesucristo. Ningún dolor es más fuerte que Él. Mira al Señor, mira al Señor. Todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo y con su amor descanso te dará. Cuando estés débil mira a Cristo. Él te dará poder para vencer. Nuevas fuerzas tendrás por Jesucristo. Él es mi luz en la oscuridad. Mira al Señor, mira al Señor. Todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo y con su amor descanso te dará. Sí, en esta noche hasta aquí vamos a cantar los himnos. Ahora también tenemos el tiempo de la oración. Para ello voy a invitar al diácono Gustavo Espejo, quien va a orar en esta noche por el culto. Sí, buenas noches, queridos hermanos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, le agradecemos, Señor. Una vez más, Señor, usted nos concede el privilegio, Señor, de este hermoso tiempo, Padre, para poder elevar oración, clamor a usted, Señor. En agradecimiento y en reconocimiento, Señor. Nada somos, Señor. Nada bueno hay, Señor, en este ser. Solo, Padre, usted, por su gracia infinita y misericordia, Señor, nos trae, Señor, a verdes pastos. Nos trae, Señor, para poder nosotros, Señor, nutrirnos con esa palabra, Señor. Usted quiere, Señor, que en esta noche, Padre, la palabra pueda llegar profundamente, Señor, a nuestros corazones. Que pueda, Señor, escarbar hasta lo más profundo, Señor, establecerse. Dejar nuestro pensamiento, sacar nuestra situación, poner, Señor, la palabra. Agradezco, Señor, que nos permite la reunión presencial. También, Señor, por las redes sociales, Señor. Y también las traducciones que usted permite, Señor. Son de gran bendición, Señor, para llegar a mucho pueblo, Señor, a muchos rincones. Le agradezco, Señor, porque en todo tiempo, Señor, usted nos ha mostrado su gracia y misericordia, Señor. Nos ha dado también, Señor, esta familia tan preciosa, Señor, la familia del Evangelio. Bendiga, Señor, la vida de Pastor Andrés Lim, de Misionera Luz de los Niños, Señor. Que esta noche, Señor Pastor, compartiendo la palabra, pueda encontrar siempre, Señor, la gracia y hallar, Señor, también en los hermanos, Señor, lugar donde pueda establecerse esta palabra y pueda dar fruto, Señor. Le agradezco, Padre, una vez más. Encomendamos este culto, Señor, agradecidos, orando en el nombre de Jesús. Amén. Ahora también tenemos el tiempo del testimonio. Para ello también hemos preparado 2 testimonios, uno de parte del hermano Jorge Pilco y el segundo testimonio, hermana Rosa Maldonado. Entonces vamos a escuchar los testimonios. Buenas noches, hermanas y hermanos. Mi nombre es Jorge Pilco. Yo soy de Caranavi y en esta noche Dios me permite testificar, aunque mucho tiempo yo no había testificado, ¿no? Y esta noche yo quiero compartir mi testimonio de salvación. Quiero buscar un versículo que está en el libro de Hebreos. Hebreos 10:10, que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Sí, con este versículo ya había recibido la salvación, ¿no? Antes que yo recibiera la salvación, como
Yo estaba en el mundo, ¿no? Solamente vivía por mi carne, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Mis hermanos iban a la iglesia, mi madre, ¿no? Mi mamá me decía, ¿no? Vamos a la iglesia, diciendo, ¿no? Pero yo pensaba de una manera distinta, ¿no? Decía que el que quiere ir a la iglesia ya no tiene que hacer cosas malas. Así yo pensaba, ¿no? Ya no tiene que hacer tal cosa. Tiene que estar constantemente así con Dios, así yo pensaba, ¿no? De una manera distinta, ¿no? Pero una vez, ¿no? Mi mamá me llevó, ¿no? A la iglesia, ¿no? Y así, no entendía nada, ¿no? Acerca de cómo está predicando, no entendía nada acerca de la palabra, ¿no? Y solamente iba por comernos, ¿no? Aunque me da vergüenza un poco decirlo, ¿no? Y así, ¿no? Iba varias veces, ¿sí, no? Hasta que un día, ¿no? El pastor decía, ¿no? Compartía acerca de los pecadores no heredarán el reino de los cielos, decía, ¿no? En realidad esa palabra como a mí me llevaba como una condenación, ¿no? En ese momento, ¿dónde voy a ir? Yo me preguntaba, ¿no? Cuando voy a morir, ¿dónde voy a ir? Así me preocupaba, ¿no? Todos esos días así estaba, ¿no? Y yendo otra vez también al culto, también nuevamente, ¿no? Esa condenación, ¿no? Así, cuando hablaba acerca del pecado, de la salvación, ¿no? Yo no entendía muy bien, ¿no? ¿Qué es acerca de la salvación, ¿no? ¿Qué es recibir la salvación, ¿no? Yo veía a muchos hermanos salían a testificar, ¿no? Su testimonio así con alegría. Y yo recibí la salvación, así decían, compartían, ¿no? Yo sentí como una paz en mi corazón, decían, ¿no? Pero yo en ese momento pensé, ¿no? ¿Cómo se recibe la salvación? Yo decía, ¿no? Yo pensaba que eh, se tiene que sentir algo, ¿no? Para recibir la salvación. Por ejemplo, yo pensaba en ese momento que como te tienen que bajarte como algo caliente así de la cabeza hasta los pies, ¿no? Así yo pensaba, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y así estaba, ¿no? Yendo en ese tiempo a la iglesia, así, sin saber lo que es la salvación, ¿no? Hasta que un día yo tuve comunión, ¿no? En ese tiempo yo recibí la salvación en el año 2017, ¿no? Y tuve comunión, estaba evangelista Rubén en Caranavi, ¿no? Tuve comunión y le dije, así me siento, así, ¿no? Y leyó este versículo, ¿no? Que decía, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿no? Ese versículo llegó a mi corazón, ¿no? ¿Cuál fue esa voluntad? Dijo, ¿no? Compartía evangelista, ¿no? La voluntad fue de Dios, así que muera su Hijo Jesucristo, una sola vez y para siempre, llevó todos nuestros pecados, decía, ¿no? Evangelista, ¿no? En realidad, en ese momento yo me pude sentir feliz, ¿no? Ya soy salvo, decía en mi corazón, ¿no? Así yo aceptaba esa palabra en mi corazón, ¿no? Yo pensaba, no, por hacer algunas cosas voy a ir al cielo, así, ¿no? Pero la salvación solamente había sido solamente creer, ¿no? Creer que Jesucristo llevó nuestros pecados una sola vez y para siempre, ¿no? En realidad yo puedo guardar en mi corazón este versículo, ¿no? Y también, ¿no? En este tiempo, ¿no? Dios me permite vivir aquí dentro de la iglesia, ¿no? En realidad puedo tener mucho agradecimiento, ¿no? Y eso nomás sería, hermanos. Muchas gracias. Sí, ahora también vamos a escuchar el testimonio de hermana Rosa Maldonado. Adelante. Buenas noches, hermanos. Mm, Aunque a mí no quiero testificar, pero me estaban invitando a testificar y muchas veces que me han invitado a testificar
el hermano Rodrigo, yo le digo, no, ahora no, no, mañana no, yo tengo que ir a tal parte, yo tengo que, ¿no? Pero ahora pensaba un poco, ¿no? Y decía, está bien. Sí, en este tiempo realmente eh, estaba pasando muchas circunstancias, estoy pasando yo en mi corazón, realmente siento muchas cosas que pasan por mi mente, por mi corazón, ¿no? Y entonces, antes estaba muy tranquila, realmente muy tranquila y pensaba, no, yo estoy bien, ¿no? Bien, mi vida de creencia está muy bien porque no tengo ninguna carga, ni me pasa nada, ni tengo ni dificultad, ¿no? Entonces eso yo pensaba, pero a pesar de que los pastores siempre nos están diciendo, si uno dice que está bien, entonces está mal, está muy mal, pero realmente no tengo el entendimiento, ¿no? Deuteronomio dice Dios que no me ha dado ni entendimiento, ni los oídos para oír, ni los ojos para ver, sino al siervo le dio para que él guíe a la iglesia. Entonces realmente Dios tenía que permitirme muchas circunstancias de este tiempo para que yo como acudiera también a los siervos, ¿no? Y realmente este tiempo yo puedo un poco, no puedo ahora decir, estas circunstancias por esto, pero sí yo puedo mirar las circunstancias que me hace meditar un poco más y teniendo la comunión con pastora también se me aclara, ¿no? Muchas de las cosas. También este tiempo nunca me había pasado y yo andaba muy confiada también casi más por la ceja para coger carro para aquí o para hacer cualquier cosa en el banco, ¿no? Y hasta que me asaltaron en la calle. Entonces, realmente fue para mí, ay, ¿por qué me pasa esto? Si nunca me ha pasado, ¿por qué? Y realmente yo podía, eso me hace pensar, ¿no? Pero yo daba gracias a Dios. Yo vi quién cogió la cartera, quién me arranchó la cartera y todo. Entonces yo me regresaba a irme donde la persona que se metió aquí, a irme a jalarle para quitarle, ¿no? Pero una voz fuerte dentro de mi corazón me decía, ya perdiste, retírate mejor. Y en verdad era mejor porque no solo estaba esa persona, sino estaban varias personas. Entonces una de ellas me empujó, entonces cuando me empujó, como me desperté, no, ya perdí y me di media vuelta mejor y seguí caminando. Entonces yo decía, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Pero por qué? Entonces después meditaba, yo tranquilamente podía caminar y dar gracias a Dios, ¿no? De todas estas circunstancias que hoy pasan en mi corazón, que me están pasando a mí. Entonces digo gracias porque me permite pensar, me permite meditar y sobre todo yo tengo mucho agradecimiento porque me permite buscar al pastor, ¿no? Aunque pastor y pastor este tiempo están muy ocupados, casi no pasan en la iglesia, pero yo puedo mirar cómo la gracia de Dios me permite encontrarme con pastor y ver cómo pastor también un poco preocupado, ¿no? Desea más compartir, aclarar cómo se encuentra mi corazón, por qué se encuentra así mi corazón. Entonces, eso yo quería un poco testificar esta noche. Gracias, hermanos.
Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches. ¿O no es buenas noches? Ay, y hoy es primer miércoles, ¿no? Culto aquí San Miguel, ¿cierto? Edificio de diáconos. O sea, primer día era, entonces tenía mucha esperanza. Ahí va a ser presencial culto, ¿no? De los hermanos de Zona Azul. Estaba muy esperando. Entonces yo estaba regresando estoy regresando a Villa Fátima a la iglesia, acomodando mis cosas, todo, luego y quería volver, quería llegar aquí, Zona Sur. Pero los autos, como una cola larga, no se movía, entonces se preocupaba mucho. Entonces yo y mi esposa pensamos, ¿no? Ahí, primero llegando a la iglesia, luego cómoda y regresa otra vez aquí a Zona Sur, creo que va a tardar. Porque en la calle va a hacer culto miércoles esta noche. Entonces rápido giramos, luego llegamos y Zona Azul. Entonces, llegando aquí Zona Azul también otra vez, muchos autos se paran. Me daba mucha queja. ¿M? Y surgía, ¿ve? ¿Por qué todo lado impide? A mí, parece que Dios no quiere que yo comparta esta noche. Mejor dormir en la casa. ¿Ya ustedes también piensan así? Y cada donde vaya está y trancadera, demasiado. Escuchando en el centro hoy había manifestación, ¿no? De los mineros. Entonces, todo lado. Entonces, justo anteayer era anteayer. Diácono Jorge Parado nos llevó aquí Zona Sur una reunión. Justo nos indicaba alto obraje ese camino. Pastor, ese camino es tranquilo, dice. Entonces, otra vez ahí girando, y ahí por alto obraje, ahí llegamos. Llegando otra vez trancadera y auto no se movía, pero mejor que otro lado, poco a poco, finalmente llegamos. Entonces, ay, gracias a Dios, ¿no? Aquí llegando, wow, sí, gracias a Dios. Esta noche, a Dios quiere que, ¿no? Nosotros compartamos en ese lugar, en San Miguel. Amén, hermanos. Siempre nosotros queremos pensar negativamente, ¿cierto? ¿Usted también? Se le gusta negativo, ¿cierto? Pero ya en verdad Dios guía, ¿no? Dios guía siempre confiando. Sí, entonces esa noche vamos a ver primero San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 de este versículo 15 voy a leer. ¿Ya encontraron? San Mateo capítulo 7, el versículo 15. ¿Ya todos se encontraron? Sí. Hoy en día muchos hermanos, aunque ya congrega a la iglesia, viene a la iglesia, pero casi no lee la Biblia, que yo veo muy ocupado. Aunque yo veo, no es tan ocupado, pero dice que muy ocupado, dice. Yo veo que no organiza muy bien su horario, sus tiempos. Entonces, ¿quién es más ocupado, verdad? Como siervo de Dios, ¿verdad? ¿No? Más ocupado era, dividiendo por minutos, segundos. Como no han escuchado ante el presidente cómo predicaba dentro de 30 minutos, tantos minutos por gracia, luego tantos minutos de saludar, luego usted dice, cállate tu boca, cierra, luego el resto de tiempo yo predicaré el evangelio. Entonces, en verdad, ahí administra muy bien el tiempo. Sí, entonces los hermanos también dicen que ocupado, en verdad no es ocupado, falta de organizar el tiempo, ¿cierto? Tiene mucho tiempo. ¿Ya todos se encontraron? Ya, San Mateo, capítulo 7, desde el versículo 15, voy a leer, hermanos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos,
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre las arenas. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hasta versículo 27 hemos leído. Esa noche ya varias veces cuando predicamos el evangelio o en alguna iglesia o alguna persona, yo comparto ese versículo, a mí me gusta. Nadie puede reclamar. Cuando ese versículo, cuando ya abriendo la Biblia, nadie y se calla su boca. A mí me gusta, ¿sí? No sé ustedes, los hermanos. Y bastantes hemos escuchado también, por mi boca mismo también predicamos. Pero esa noche quisiera compartir otra manera, ¿sí? Ese versículo, ¿sí? Entonces, sí puede escuchar. Versículo 15, leyendo, sale sobre los falsos está escrito. Entonces, humanamente muy difícil era distinguir, ¿sí? Billete falso también, humanamente muy difícil. Siempre alguien sí agarra y 100 bolivianos así, frotando, ¿cierto? Ahí en la luz mirando. Cuesta, y falsos, ¿sí? ¿Cuál es verdad? Justo, y ya, San Mateo capítulo 7 sale en qué manera puede distinguir sobre falsos y verdaderos. Primeramente sale los falsos profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay muchos profetas, dice, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo podemos distinguir falsos profetas o profetas verdaderas? Ya ustedes también puede distinguir bien esa parte. Ah, no se puede, porque en la Biblia está escrita. Alguien dice predicando, pastor, ¿por qué tantos religiosos? ¿Por qué tantas denominaciones? Dice. Solo un Dios. ¿Por qué muchos? Así dice. ¿Verdad? Solo un Dios, ¿cierto? ¿No? Cuando estaba Cristo, no hablaba sobre católicos, mormones, testigos de Jehová. Pero ¿por qué tantos religiosos? Entonces, en verdad, nosotros, mucha gente, no podemos saber, ¿sí? ¿Qué iglesia verdadera? ¿Qué profeta es ya verdadera? Entonces, aquí leyendo justo sale, guardado, dice, guardado, de los falsos profetas. Entonces, ya, ¿por qué es ya difícil distinguir? Porque aquí leyendo la Biblia, los falsos profetas, ¿cómo se acerca? ¿Cómo vienen? Dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Ah, ¿ustedes son ovejas o cabritos? Ya ustedes esta noche, ¿ustedes son ovejas o cabritos? Yo veo que no parece. Alguno tiene cuerno, era cabrito, ¿sí? Quiere echar y cornearlo más, ¿cierto? O sea, entre los hermanos y choca y también iglesia, ¿por qué así? Luego ya quiere. Aquí dice, se acerca de ovejas. Oveja tiene una característica, oveja. ¿Qué característica tiene, hermanos? Ovejas. Ovejas. Mansos, ¿cierto? Mansos. Luego, humilde era humilde.
Entonces ahí ya se acerca los falsos. Falsos se acerca de las ovejas. Ovejas mansos, humildes, ¿sí? Le gusta paz, paz. Pero ese ya falso, ¿cómo se acerca? Vestido de ovejas. Por ejemplo, ya, soy falsos esta noche, ¿sí? Ya supongamos. Pero entonces yo puse el vestido. ¿Qué vestido es? Saco y corbata, ¿cierto? ¿Cómo se ve? Mansos, humildes, ¿cierto? Ah, ese pastor, siervo de Dios. Se acerca, dice, de las ovejas, pero adentro, pero por dentro son, ¿qué dice? Lobos rapaces. Ya, lobos, conoce un animal, lobos. Lobos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de lobos? Rapaces. ¿Entiende esa palabra? Ya, ¿qué quiere decir rapaces? Ataca. No solamente ataca, ese rapaz es una palabra, es entre los animales más peor era, más agresivos, animal, un animal. Entre todos los lobos, ese más era, más agresivo era, ¿cierto? ¿Puede entender esa parte? Entonces ya, y físicamente ya vestido de oveja. ¿Cómo se ve? Manso, humilde, como yo era, lleno de sonrisa. Dios se le bendiga, hermano. Jo, ja, ja, ja. ¿Cierto? Hermanos, hermanitos. Pero adentro, ¿quién es? ¿Lobo? No es lobo. Lobo, rapaces. Es muy diferente. Es un animal más agresivo. Entonces, ya se acerca de las ovejas. Luego se acerca. ¿Sí qué hace? Entonces es el lobo rapaces. Según su carácter, ¿cierto? ¿Qué hace? Rompe, ¿sí? Y carnes, ovejas, agarra, rompe sus cuerpos. Luego todo ya destruye, mata y come. Ese es según sus propósitos. Pero ya mirando su apariencia, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oveja es oveja. Por eso ya no puede distinguir muchas personas. ¿Mm? Por eso Dios enseña a través de su palabra. Guardaos. Ni siquiera sabe, voy a guardar. Porque se acerca. ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? Vestido de ovejas. Ahí se acerca. Como falsos, no es verdaderos. Pero ya cuando se acerca, está cerca, ya está muy tarde. ¿Cierto? Desde lejos era. Debe saber. Ah, aparentemente es ovejas, como verdaderos. Pero adentro ya lobos rapaces. Entonces las ovejas, ¿qué haría? Desde lejos, todo ya, ya mira, allá, ¿sí? Aparentemente ya profeta, pero adentro lobos rapaces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entre ovejas. Digo, ¿qué haría? ¿Qué haría? Sí, ya silbando, pito, pi, 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 ¿cierto? Ya, veo todo ya las ovejas escapando. Guardaos. Pero lamentablemente, muchos, cuando se acerca recién se da cuenta, ya está muy tarde, porque el lobo rapaces, ¿qué hace? Romper todo el cuerpo y destruye y ya mata. Por eso ya, ¿cómo? Nuestra vida, ¿cierto? Podemos guardar. Explica. Ya 16 tiene. Ya 16, por sus frutos los conoceréis. Ya, ¿cómo puede conocer los falsos? Por sus frutos, ¿cierto? ¿No? Ya, fruto. Ah, Dios está hablando. ¿En qué manera podemos saber bien? Me va a destruir o me va a guiar bien, me va a ayudar bien. Aquí ya ustedes se acerca a alguna persona extraña. ¿Cómo se acerca a ustedes? Soy estafador, malos. Luego, hermano Samuel. Luego así se acerca. Ninguno es estafadores. ¿Cómo se acerca? Bonito era, bien peinado.
señorita bonita, era así, colores rojo y bonita. Luego también, rostro también, ¿sí? Muchas sonrisas. Sí, joven Samuel, hermano Samuel, si tiene tiempo. Luego ya se acerca. Entonces es muy difícil ver adentros. Entonces Dios a través de la Biblia enseña en qué manera podemos guardar nuestras vidas para que no sea destruida nuestra vida, para que no sea fracasada, para que no sea, ¿sí? Triste, ¿sí? Nuestras vidas. Entonces aquí versículo 16, leyendo, por sus frutos los conoceréis. Ah, ¿en qué manera ya puede conocer, hermanos? ¿En qué manera puede conocer? Falsos, verdaderos, ya frutos, ¿sí? Por sus frutos. Luego un ejemplo dices, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Ya, uvas puede recoger de espinos, hermanos, que no se puede, es imposible. También, o higos, recoge de los abrojos. ¿Se puede recoger? ¿O puede entender esa noche? ¿O muy fácil, era demasiado fácil? Y primaria, me parece, esa noche. ¿Mm? Ya, pero ya escuchando, sí, esta noche muy importante, hermanos. ¿Mm? Por sus frutos, dice. ¿Qué quiere decir? Origen está hablando. Origen, procedencias, hablando. Entonces, de los espinos, ¿cómo puede recoger uvas? Está hablando la Biblia. ¿Sí? No está hablando sobre los árboles, frutos. ¿Sí? De origen, de procedencia, ¿cierto? Origen. Entonces, ese árbol es espino, era. Entonces, ahí va a recoger espinos, no uva. ¿Sí? Abrojos, ¿qué va a recoger? Abrojos, ¿cierto? Porque su origen es abrojos. Su origen es lobo rapaces. Entonces, lobo rapaces, ¿qué va a recoger? ¿Qué va a recoger? Lobo rapaces, ¿cómo está su carácter? ¿Mm? Sí, muy agresivo era. No se queda ninguna esperanza. Destruye totalmente en nuestra vida. Agresivo. No hay perdón. Destruye totalmente. No se queda ninguna esperanza y como nada. ¿Mm? Entonces ya hay ese lobo rapaces explicaba. ¿Cómo puede guardar? ¿Cómo podemos conocer esos falsos y verdaderos? Ya todos los hermanos esta noche están mirando por Zoom, ¿cierto? Por Facebook. Esa parte puede entender cómo ya puede guardar, ¿no? Nuestras vidas de los falsos, de falsos lobos rapaces. Y Satanás, ¿cierto? Y hablando. Siempre ahí, ¿sí? Quiere destruir nuestras vidas. Cuando agarra, como igual que el lobo rapaces, Satanás agarra, ya no se queda ninguna esperanza en nosotros. Solamente, ¿qué se queda? ¿Qué se queda? Cuando lobo rapaces agarra a nosotros. En nuestra vida, ¿qué se queda? ¿Mm? No hay ganas de comer. No hay ganas de dormir. No hay ganas de hablar con otros. ¿Mm? Luego llena de ira, rabia, porque no hay esperanza. ¿Mm? Porque ese lobo rapaces, según su carácter, ya no hay perdón, no hay misericordia, hasta que ya no se queda nada, destruye totalmente. Por eso la Biblia dice, guardaos. Una vez ese lobo rapaces se acerca, agarra, ya termina una vez, ¿sí? Por eso guardaos, muy importantes. Debe conocer. ¿Cómo podemos conocer, hermanos? Por sus frutos, aparentemente por sus frutos. Pero hablando más correcto este versículo, ya aquí dice, uvas. Se recoge uvas de espinos, así está escrito en su Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿puede recoger uvas de espinos? Porque ya, ¿y su origen qué es?
¿De dónde? Su procedencia. ¿Dónde es? Hermana Paula. ¿Mm? Hermana Paula, ¿de dónde es? Dice que pastor no sabe, ¿sí? Está barbío, tiene sueños. ¿Ah? Ya, ¿de dónde es ese origen? Ese versículo está preguntando si se recoge uvas de, ya en su Biblia, ¿sí? Ya, recoge uvas de espino. Entonces, su origen, ¿dónde es? Espinos. Ya espinos jamás puede recoger, ¿sí? Uvas. Muy importante, hermanos, procedencia, origen, ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces ahí, luego leyendo poco más abajo, aquí sale los árboles malos. Luego los árboles buenos. Sí, también lo mismo. Origen está hablando, ¿sí? Procedencias. Entonces muchas veces nosotros también escuchamos, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces aquí sobre los falsos y profetas, falsos profetas. Por nosotros, como falsos profetas, de ahí cómo podemos guardar, cómo podemos conocer a través de sus y frutos. Entonces a través de sus frutos podemos conocer. Lobos rapaces, aún vestido de oveja, pero ahí nace su fruto, su bebé, ¿qué saldrá? Lobo rapaces. También lobo rapaces sale. ¿Ya pueden entender esa parte, hermanos? Origen. Entonces, esa noche vamos a ver ya cada uno de ya ustedes, nosotros, ¿verdad, no? Somos verdadero y falso es. Ya puede ver, somos falsos y verdaderos. Entonces, aparentemente, de nosotros, también recoge. Quiere recoger. ¿Qué quiere recoger? Ya, hermana Rosa, ¿qué quiere recoger de mí? Uvas. Si quiere ser buena hermana, ¿cierto? Buena hermana. También quiere ser buena esposa. También quiere ser buena madre. También quiere ser, ¿no? Todo bueno, ¿cierto? Pero ya, de falsos, ¿qué puede recoger? ¿Qué puede recoger, era? Sí, de lobos rapaces, solamente eso nomás recoge. ¿Qué recoge? Destruye. Según su carácter de lobos rapaces, destruye. No se queda nada, era. Pero como Satanás muy como astuto era, como fuera, ¿sí? Como uva, como fuera, ¿sí? Oveja, mansos, humildes, quiere recoger, ¿cierto? Cada uno de ustedes. Pero esa noche vamos a ver, ¿ustedes falsos o verdaderos? ¿Ya usted falsos o verdaderos? Oh, Pastor Andrés, soy salvo, ¿qué está hablando? Soy verdadero, claro, somos salvos. Pero ustedes, esta noche vamos a ver, ¿sí? Ya, revisar, chequear muy bien. ¿Ustedes falsos o verdaderos? Cuando ustedes ya sé cómo pueden ver, ¿no? Soy falso. Entonces, ese falso se llama lobo rapaces. ¿Qué hace? ¿Qué hace lobo rapaces? Va a destruir, ¿cierto? Pero ¿cómo se acerca? Soy hermana de la iglesia. Soy flanos. Soy madre de hijos. Luego ya nosotros, ¿verdad, no? Como igual que ese lobo rapaces. Porque ya vestido, ¿cómo ya adorna? Vestidos, afuera, ¿cómo es? Pero adentro, la Biblia dice, adentro es lobo rapaces. Falso, no es verdaderos. Verdaderos ya ama, ¿cierto? Para las ovejas, ama, sacrifica. Pero en ese caso, lobo rapaces, contrarios. Si esta noche ustedes pueden ver, soy en verdad, soy falsos o verdadero. Si ustedes concluyen, mi persona ya era falso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Se acerca de mí, era mi persona.
habla a mí mismo. Tu vida es, tú cómo vive, cómo piensa. Luego todo habla, dulce era, dulce, dulce. Pero ya cuando agarra nuestras vidas, acepta ese lobo rapaces falsos, una vez ya termina. Una vez habló pastor a nosotros. Aquí no hace mucho pescar, ¿cierto? No hay ríos. Solamente el lago Titicaca alrededor, ¿no? Pescando muchos. Trucha. Ya pesca, ¿cómo pesca? Aquí un hilo, última parte de hilo, ¿qué hay? Anzuelo, ¿cierto? Anzuelo, bien interés, ¿cierto? Que cuando muerde los peces, algún peces se equivoca, ¿no? Algún peces aquí nariz, algún peces, aunque no tiene oreja, como sea su cuerpo, su cola, nalga, ¿cierto? Una vez, coloca y sale, ¿cierto? O sea, no puede salir. Una vez dice, cuando nosotros aceptamos nuestros pensamientos, solamente un pensamiento acepta, ¿qué pasaría? Ese pensamiento, su hilo, ahí está conectado. ¿Quién? Satanás, Señor Satanás. Entonces Satanás ya pone ese anzuelo. ¿Qué hay? Comida, dulce. ¿Y nosotros qué hacemos? Dulce era dulce. ¿Sí? Me parece bien. Mis maneras, ideas. Tengo razón. Luego ya una vez agarra, ¿qué pasa? Señor Satanás, ¿qué hace? Y agarra, alza. Entonces a través de ese peces mordió. Todo el cuerpo sale, luego ya termina. Solo una vez termina. Aquí dice, ¿no? Sobre los falsos. Ya esta noche, hermanos, también hermanas, ustedes ya. ¿Y pensaron? ¿Llegaron? ¿Cómo concluyeron? ¿Verdadero o falso es? ¿Ustedes verdaderos o falsos? Pero ¿cómo ya habla a sí mismo usted? Sí, da muchas razones, ¿cierto? Parece bien. Y ya verdad, alguno dice, no sirve, soy carnal, por eso yo puedo dormir, yo puedo ver película, yo puedo tomar cerveza, yo puedo adulterar, que soy carnal, que tiene razón, hermanos. Soy muy carnal, diferente que Dios espiritual, todos los días congrega la iglesia. Soy carnal, una vez, lo que dice, satisfacer, porque soy carnal, ¿sí? Por eso como todos los días congrega la iglesia, luego ya justifica, pero no sabe, ese pensamiento ahora aceptando, no sabe a su vida cómo va a tener, cómo va a terminar su vida, no sabe. Aquí, lobo rapaces, pero vestido de ovejas, manso, humildes. Eso no está hablando solamente como los falsos profetas, ¿sí? Nosotros mismos dirija mi vida, ¿cierto? Dirija, esa manera dirija, será bien. Tú hiciste bien, era. Aún, así difícil, pero usted ya hiciste bien. Si esta noche está escuchando, ¿no? Si cuando usted puede ordenar si soy en verdad verdaderos o falsos. Si llegas, soy falsos, ¿verdad? ¿No? Lobo rapaz. Entonces yo creo, acepto esos falsos de mí. Va a destruir todos. Luego, poco más abajo vamos a ver, ¿no? Versículo 21 tiene, hermanos. Versículo 21 tiene todos. Ya. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También la Biblia dice, todo dice, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí la Biblia? Señor, Señor, llama, es cierto, busca, confía, creen en Dios, en el Señor. Pero no todo dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará, dice. ¿A dónde? Y no puede, dice, no puede.
Ya igual que ya, ¿quién es ese lobo rapaces, no? Su apariencia es como ovejas. Igual, aparentemente todo busca, Señor, Señor. Sí, Señor, Señor, dice, ¿no? Entrarán, pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldades. Aquí dice, todo el que dice, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién es el Dios? Creen en Dios, ¿cierto? Porque busca. Luego Dios en tu nombre, en el nombre de Cristo, ¿qué hace? Sirviendo, apoyando, ofrendando, milagros, echando demonios, hasta profetizando, predicando el evangelio. Pero finalmente ya declaré, dice, declaró Jesucristo. ¿Cómo declaró? ¿Conoce o no conoce? No conoce, dice, no conoce. Igual, misma manera, hermanos. Aquí aparentemente busca, dice, llama, ¿cierto? Sirve, echando demonios. Hoy en día mucha persona le gusta. ¿Qué le gusta? Prosperidad, ¿sí? O nadie reacciona, parece. No quiere usted prosperidad, no todo quiere pobreza nomás, ¿no? Todo le gusta prosperidad. También, ¿qué también le gusta? Sanidad, ¿sí? Tener, ¿sí? Como sano. ¿Mm? Ahí puede vivir tranquilamente. Sanidad, prosperidad. También, ¿qué más? ¿Qué más? Sanidad y luego prosperidad. ¿Qué más? Quiere también hablar, ¿cierto? Pero milagros, habla lenguaje, ¿Mm? Muchas cosas, ¿no? Desea, quiere. Pero aquí leyendo, no todo dice, no todo. Aparentemente, prosperidades, sanidades, lengua, milagros, echa demonios. Pero todo el que dice Señor, Señor, entrará, no entrará al cielo. No entra, dice. Entonces, ¿quién va a entrar? Dijo la Biblia. El que hace la voluntad de mi Padre. Más importante era. ¿Sí? El que hace la voluntad de la Padre. Entonces, muchas personas aún quieren entrar al cielo, quieren recibir la bendición de Dios. Por eso ellos hacen, igual que acá en la Biblia, ¿cierto? Como versículo 22, ¿qué dice? Perdón, 23, perdón, 22, ¿qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ya esa noche usted también hizo estas cosas, entre tres cosas, algunas cosas hizo. Levante, pastor, yo eché demonios. ¿Nadie? ¿No, nadie echaron demonios? Yo encontré a algunos endemoniados. Llegaron, trajeron, pastor, por favor, aquí esta persona sufre. Orando, puede ayudar. ¿Sí? Yo encontré varios también. ¿Sí? Algunas personas endemoniados. Pero aquí en la Biblia dice, ¿qué dice? Echaron, ¿no? Echaron demonios. Luego también, ¿qué dice? Profetizamos en tu nombres. ¿Ya ustedes también profetizaron? Nadie. También ustedes no predicaron el evangelio. Predicaron, ¿cierto? Ya levante. ¿Quién predicaron el evangelio? ¿O no predicaron? Muy poco nomás levantaron. Ya otra vez. Ya, ¿quién predicaron el evangelio?
¿Sí? No levanta a alguien. ¿Sí? Ya, Señor, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Tengo pecado. Aquí ve la Biblia. Luego ya, abriendo la Biblia, explica sobre nuestro Señor Jesucristo Salvador. Eso es predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Ya otra vez. Que tal vez no entendieron muy bien. ¿Mm? Y predicar y transmitir, ¿cierto? El Evangelio. Ya. Los que predicaron el Evangelio, levanten la mano. Transmitiendo sobre Jesucristo. No predicaron Jesucristo. Ya está bien, casi la mayoría. Luego aquí, último que dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ustedes también hicieron milagros, experimentaron milagros. Nada, o también desean ver milagros en su vida. ¿Mm? ¿Mm? Una vez pastor viajó por actividades, era bien. Viajando a un país, llegó un país muy pobre. Entonces, pastor, sí, estaba en el auto con misioneros de su país. Entonces, ahí se paró un auto, ese auto, justo pastor, ¿no? Estaba en el auto. Ahí se acercó. Si una persona cojo era cojo, no puede caminar. Luego está pidiendo, por favor. Dice. Entonces, el pastor quería dar, ¿cierto? Pero un extranjero, ¿cómo puede tener su propia moneda, ¿cierto? En su país no tenía. No tenía, tampoco tenía, ¿sí? Entonces ese mendigo, algo me quiere dar, ¿cierto? Esperaba, pero buscando, ahí no hay. No hay, dice. Entonces ese mendigo se enojó, era. Entonces, ¿por qué busca? Esperaba tanto, con mucha esperanza. Por favor, no tengo comida. Por favor, sí, aunque no hay dinero, pero algo comida, pancito, ¿no? Pero el pastor otra vez mirando, quería dar algo, ¿cierto? Buscaba en el auto. Ay, no hay. No había. Entonces el mendigo otra vez tenía mucha esperanza, porque pastor está buscando. Pero había, no había. No había. No hay. Entonces el mendigo se, ¿no? Y luego hablaba y no sé qué idiomas era. Hablaba feo. Y luego de repente se levantó. Se levantó y sí, odiando, quejando. Luego se fue. Entonces el pastor dice, hoy día yo hice un milagro. Dice, gracias a Dios me hizo un milagro. Porque ese cojo no caminó en el principio, era. Pero quería dar, pero no había dinero, ¿cierto? De repente se enojó, algo hablaba, luego se levantó, insultó y se fue camino. Aleluya a Dios, dice. Gracias a Dios, Dios se trabajó en mi vida. Un milagro, un milagro. Ese milagro es. Ese milagro, porque cojo era cojo, paralítico, ¿cierto? Pero ¿cómo así se levantó? Desde el principio estaba bien, ¿cierto? Normal, ¿no? Engañando quería, ¿sí? Ganar dinero. Muchos, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No? Muchos, algún país así se engañan. Pero pastor, sí, entonces ese día te explicaba. En mi vida también Dios hizo un milagro. ¿Quieres escuchar? Entonces, hermano, sí, pastor. Luego eso ya te explicaba. Todos se rieron, hermano. Sí, un milagro, ¿verdad? No se levantó. Aquí dice, en tu nombre, en nombre de Cristo, ¿sí? Echaron demonios. ¿Lo que hicieron? Milagros. Luego profetizaron. Entonces, físicamente. Físicamente mirando, ellos son, gran siervo de Dios. Ellos espirituales. Espíritu Santo trabaja. Así ya tal vez puede pensar. Así ustedes también piensan mirando a ellos. Tal vez en la iglesia también, hermano, igual era igual. En la iglesia mirando, muy obediente era. Pastor, cuando habla, sí, muy obediente. Cuando pastor habla, sí, pastor, sí, habla. Aparentemente muy obediente. Cuando ya pide, pastor, sí o sí voy a estar, voy a ayudar. Aparentemente.
Pero cuando hace eventos, ya todo prepara, hace, sirve. También siempre están de acuerdo con la iglesia, acompañas. Ya la Biblia explica, hermanos. Ellos son profeta, gran siervo de Dios. Hicieron milagros, echaron demonios. Ustedes preguntando, nadie levantaron, ¿cierto? Pero ellos por lo menos eso ya hicieron. Entonces, ¿cómo ve Dios? Usted cuando encuentra ese tipo de hermano en la iglesia, ¿cómo se siente? Muy espiritual, ¿cierto? Sí, acercándose va a contaminar, así piensa. Mejor era mi persona muy sucio. Mejor era mejor, ¿sí? Dando una distancia. Lejos estaré. Pero la Biblia dice, es Cristo declararé, dice. ¿Cómo declaró? ¿Conoce o no conoce? No conoce. Luego más peor era, ¿sí? Apartaos de mí, los hacedores de maldad, era de maldad. Entonces, más importante hacer, dice, hacer. La voluntad de Dios era, la voluntad de mis padres. Pero hoy en día muchas iglesias, muchas personas, en vez de hacer la voluntad de Dios, ¿qué hace? Igual que Dios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre. Esa noche usted también eso desea, todos van a recibir, igual que Dios, apartado de mí. Luego, los hacedores de maldad. Luego, Dios va a votar, va a caer maldición de Dios. Entonces, la Biblia enseña, para que pueda entrar al reino de los cielos, en vez de hacer, ¿cierto? En vez de hacer primero, ¿qué hace? La voluntad de Padre. Ya, hermanos, la voluntad de Padre, ¿dónde sale? ¿En qué versículo? ¿En qué libro? Varios lugares sale, ¿cierto, no? Pero ya vamos a buscar, ¿en qué parte sale la voluntad de mi Padre Dios? Ya vamos a buscar. Ya primero, el libro, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3. ¿Ya todos se encontraron? Aquí sale, ¿no? La voluntad de mi Padre, de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3. O aquí hay proyecto, tal vez proyecta o no. ¿Se encontraron todos? Sí, porque ya muy importante esa noche, hasta que ya encuentre, yo esperaré. Sí, los que están participando por Zoom, también Facebook, esperaré, pueden buscar. ¿Encontraron? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3. ¿Se encontraron? Alguien no encontró, pero ¿sí se encontró? ¿Ya todos encontraron? Ya, muy importante debe ver. Ya, juntos vamos a leer. Ya, 1, 2, 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué os? Ya, aquí sale, ¿no? Ya, en vez de, ya los que echaron demonios, profetizaron, también hicieron milagros. Pero ya Jesucristo declaró que los hacedores de maldad. Luego Dios, en verdad, Dios, Jesucristo le rechazó, ¿sí? Recibió la maldición. Pero ¿quién? Los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos entrarán, dice, el reino de los cielos. Entonces ya, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Ya, primera de Tesalonicenses, ya capítulo 4, versículo 3, leyendo. ¿Qué es la voluntad del Padre, hermanos? Vuestra santificación. Ser santo, es santo. ¿Usted es santo, hermanos? ¿Ustedes santos?
¿sí? Vuestra santificación, ¿qué quiere decir? Santos, limpios, justos, como Dios era Dios. Una vez yo estaba compartiendo el evangelio, un diácono, ciudad se llama Montero. ¿Conoce Montero? Hay un diácono invitó. Pastor, ¿sí? Quiero escuchar la palabra. Sí, yo sé que sí, Dios, escuchando la palabra de Dios, va a llegar la bendición de Dios. Luego me invitó, luego trajo gaseosa y panes. En la ciudad de Montero, muy famoso, conocido, ¿sabe, no? ¿Cómo se llama este? El cuñapé, ¿sabe? Muy, sí, y Montero, rico era rico. Sí, cuñapé parece original. Rico era. Cuñapé, ¿sabe qué quiere decir cuñapé? Señora gorda. Ese guaraní, ¿sí? ¿Usted sabía? Me gusta, y cuñapé se llama. Le gusta, dice, señora gorda. Ese cuñapé adentro hay queso, hay, ¿no? Hay hinchado, rico, señora gorda. Cuñapé. Entonces ahí me invitó cuñapé ese pan. Pastor, sí, yo quiero escuchar la palabra, Dios me va a bendecir. Entonces yo pregunté, diácono, ¿usted quiere recibir la bendición de Dios? Claro, dice. ¿Usted cómo ora a Dios? Así, pastor, yo oro. Papá, Dios, Padre Dios, bendíceme, yo oro así. Usted así ora. ¿Usted cómo ora a Dios? No ora. ¿Cómo ora ustedes, hermanos? ¿Usted también, Padre Dios, así ora? Por favor, ayúdeme así. Entonces ya hablé. Diácono, ¿cómo sabe usted hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios, soy diácono. Luego yo congrego a la iglesia, ofrendo, sirvo. Pregúntele, Dios también reconocerá. Usted es hijo de Dios. Pastor, ¿cómo sabe esto? Un ejemplo, diácono, hablamos. Aquí de la calle, un jovencito vino de repente, golpeó la puerta. Luego, papá. No soy tu papá. No, usted es mi papá. Papá, usted es muy viejo y pronto va a morir. Antes de morir, tu casa, tu auto, me da, hereda. Entonces, diácono, ¿va a dar o no va a dar? Entonces, el diácono me miraba. ¿Va a dar o no va a dar, diácono? ¿Cómo voy a dar? Dice. No es mi hijo. No, ese hijo, ese jovencito dice que papá, ¿sí o no? Entonces, diáconos pensaba. ¿Va a dar o no va a dar? ¿Por qué no va a dar? Él dice que papá. Diácono dijo, no conozco a usted. Pero ese joven sigue hablando, papá, tú vas a morir, casa, auto me da, me hereda. No va a dar, ¿cierto, hermanos? Primero ya va a chequear, identificar, ¿no? Tú eres mi hijo verdadero o no, ¿cierto? Ese diácono recordaba, cuando yo era joven, yo hice accidente, o tal vez, le recuerda, pensando, pero ya revisando, recordando, yo nunca fallé, no es tu hijo, no es mi hijo. Luego no va a dar, dice. Igual es diácono. Mucha gente, Padre Dios, dice. Pero ¿quién es hijo de Dios? Aquí está. La voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestro santificaciones. Siendo justos, santos. Ellos verdaderamente hijo de Dios. Pero hoy en día mucha persona, igual que como ese jovencito, de repente de la calle vino. Papá, yo sé que tiene autos, lotecito, auto. Tú pronto vas a morir, me hereda, dice. Entonces, ¿quién va a dar? ¿Quién va a dar? Nadie va a dar, ¿cierto? Pero el jovencito, ¿qué dice? Papá, dice papá. Igual es. Hoy en día muchas personas, Padre Dios, luego ora. Pero ¿quién sabe? ¿Quién es hijo de Dios verdadero, hermanos? Que la voluntad de los que hacen. Aquí dice, los que echaron demonios, los que profetizaron, los que hicieron milagros, aparentemente hijo de Dios, aparentemente siervo de Dios. Como ese un jovencito de la calle vino, de repente ya pide bienes, ¿cierto?
Pero ya el padre primero identifica, busca. No es mi hijo, no va a dar, ¿cierto? Dios también, Padre Dios, muchos oran, buscan, pero Dios también va a preguntar, ¿tú tienes pecado o no tienes pecado? ¿Tú eres santo o tú eres justo Va a preguntar, identificar. Por eso es la voluntad de Dios. ¿Qué es, hermanos? Nuestra santificación, era nuestra santificación, hermanos. Siendo santos, justos, perfectos. Ellos son hijos de Dios. Ellos son verdaderos. Amén, hermanos. Recién Padre hereda toda la riqueza que tiene, un corazón abierto, todo da. Muchas personas oran a Dios, pero no recibe todo, hermanos. Luego ya muchas personas creen en Dios, viene problema, situación, pero Dios no ayuda, no resuelve. ¿Qué diferencia? Ya esta noche vamos a pensar, hermanos. Sus hijos. Una vez caminando encontró, ¿verdad? ¿No? ¿Quién encontró a quién? Sí encontró, pero malos. Mucho perro pandillero aquí en la calle. Con grupo andando. Encontró su hijo. Entonces, siendo padre, ¿qué haría? Ese perro quiere morder. Diácono, ¿qué haría? Con palo, algo en piedra, ¿cierto? Luego ya era echar, ¿cierto? Echar. Segunda vez, otra vez encontró mi hijo. Otra vez perros. Quiere ladrar y morder. ¿Qué haría el papá? ¿Qué haría diácono? Otra vez, ¿cierto, no? Otra vez se encontró tercera vez. ¿Qué haría? Otra vez va a echar, ¿cierto? 10 veces, 20 veces, 30 veces, 50 veces, 100 veces, miles veces. Encuentra mis hijos. Estando padre, siendo padre, ¿qué haría? Ay, cansado era. Hijo mío, hoy día voy a descansarlo más, ¿sí? Tú peleas con perito, así vas. Ay, estoy cansado. Estoy a ayuno, era, no tengo fuerza. Ay, ahí va a dejar. Nunca más, nunca más. 10 veces, 20 veces, 50 veces, 100 veces, miles veces. Cuando encuentra a mi hijo, así está. Padre, siendo padre, ¿va a ayudar? ¿No va a ayudar? Ayuda. Amén, hermanos. Pero hoy en día muchas personas congregan, creen en Dios. Pero cuando encuentras problemas, situaciones, ¿por qué Dios no ayuda? ¿Por qué no ayuda? Parece no es hijo verdadero. ¿Cierto? Un día mi hija salió de la iglesia, después gritando de allá afuera. Parece mi hija, ¿qué pasó? Me fui, un perro mordió nalga de mi hija. Si quería matar a ese perro, si matar. Sí, quería. Pero otro hijo llorando, sí, luego si una vez, 2, 3 veces mordiendo, pero ¿qué haría? Oh, ese perro tengo miedo, ¿cierto? Aún mirando si está mordiendo nalga de otros hijos. Primeramente mi salud, ¿cierto? Muy malo, ¿cierto? Yo. Pero siendo mi hijo no es diferente. Igual, nuestro Dios, 100 veces, miles veces, cuando llegas malos, enemigos, problemas, va a resolver. Amén, hermanos. Aquí dice nuestra santificación. Ser justos, limpios, santos. Ellos hijos verdaderos. Ahí recién Dios va a bendecir. Dios va a trabajar. Ya otra parte vamos a buscar San Juan. Tiene el libro San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, el versículo 38. ¿Encontraron? Ya, el libro de San Juan capítulo 6, el versículo 38 voy a leer. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, dice. Sí, ese versículo de Jesucristo, era Jesucristo y había dicho eso. Entonces Jesucristo vino a este mundo, no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, de Dios hablando. Ya versículo 40. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Aquí sale, ¿cierto? La voluntad de Dios que me ha enviado. ¿Qué es, hermanos? Que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Entonces ahí podemos saber poco más, ¿cierto? Ya, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? A través de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, la voluntad de Dios, nuestras santificaciones. Pero ¿en qué manera podemos ser justos, limpios, como hijos de Dios? ¿En qué manera? ¿Sí? Miles personas intentan ser santos, justos, ¿cierto? Quiere ser, no quiere cometer, no quiere odiar, no quiere mentir, no quiere adulterar. Intenta ser, pero nadie. Difícil era, difícil. Entonces, ¿en qué manera ya podemos ser santos, justos? Que quiero ser la voluntad de Dios, era Dios. Ahí yo puedo entrar al reino de los cielos. Pero eso no es fácil, cuesta. Ustedes intentaron no mentir. No quiere mentir, ¿cierto, no? Sí, pero es imposible, era imposible. ¿No han escuchado un curso, un evento, competencia de hablar mentira? Entonces, mientras más regala premios grandes. Hay un señor ganó primer lugar. Entonces, entrevista, ¿cómo ganó usted? Sí, entonces, su respuesta, ¿qué era? Perdón, no sé muy bien por qué yo gané. Yo nunca mentí, dice. Entonces, ese señor ganó, dice, que nunca mintió. Ese es más gran mentira, ¿cierto, no? Por eso ganó, dice, primer lugar. Tal vez esa noche también igual, tal vez. No mentí, ¿verdad, Pastor Andrés? ¿Verdad, no? Tiene posibilidad de ganar el primer lugar ustedes también, ¿cierto? Aquí dijo, difícil, es imposible. Entonces, ¿en qué manera podemos ser santos, limpios, justos? La Biblia dice, ustedes no se puede. Por ustedes es imposible, pero debe ser, santos, limpios, ¿cierto? Ahí podemos entrar al cielo. Luego Dios, recién siendo nuestro Padre, luego, cuando pero viene, cuando maleante viene, cuando alguna situación viene, ¿cierto? Dios protege, Dios cuida, como nuestro propio Padre. Amén, hermanos. Sí o sí necesita ser santos. Ese diácono de Ciudad de Montero me dijo, Padre Dios, bendíceme. Soy diácono, ofrendos, apoyos de la iglesia. Aún parte de diácono llama, habla, papá, ¿cierto? A Dios. Pero Padre, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Dios chequea, ¿cierto? Tú eres mi hijo verdadero o no. Chequea. Si la voluntad de Dios, vuestra santificación, ser justos, santos. Pero ¿cómo hablamos? Por nuestra fuerza, nadie puede hacer, nadie puede ser santos. Entonces, ¿cómo podemos? Por eso San Juan, poco más, ¿no? Si más detalladamente explica. ¿Cómo podemos ser santos? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como 38, Jesucristo vino a este mundo. Dice la Biblia, ¿qué dice? Yo vine a este mundo no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre Dios. Luego versículo 40 explica esto. Y esta es la voluntad de Él que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos?
correctos. ¿Cuál es la voluntad de Dios correcta, verdadera? ¿Qué es? Amén, amén. Amén, hermanos. Mucha gente leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La voluntad de Dios, ¿sí? Nuestra santificación, santos. Por eso intenta primeramente cumplir, no mentir, no adulterar, ser buenas personas. Pero todo fracasa, nadie puede, porque no entendieron muy bien la Biblia. Por eso ya versículo San Juan, capítulo 6, versículo 40 leyendo. La voluntad de Dios verdadero, ¿en qué manera podemos ser justos, santos? ¿En qué manera? Primero ve, dice, ve. ¿A quién ve? ¿A quién ve? En su Biblia así está escrito que todo aquel que ve. Primero ve. ¿A quién? Jesucristo. Primero ve. Mirar. Jesucristo. Luego, creer. Mirando a Jesucristo, ¿dónde está? Estaba en la cruz. ¿Por qué está en la cruz? Derramando la sangre, limpiando nuestros todos pecados, era perfectamente. Primero ve nuestro Señor Jesucristo, luego ya murió en la cruz por nuestros pecados, luego tercer día resucitó. Ya mirando, creer era creer. Amén, hermanos. Es Cristo ya, ¿por qué muere en la cruz? Por nuestros pecados, porque nosotros no podemos ser santos. Es Cristo por muerte del Señor, es Cristo, limpió, hizo justo nosotros. Creer, dice, creyendo, eso es la voluntad de Dios. Ve, creer. Nuestro Señor Cristo murió, limpió nuestros todos pecados. Luego tercer día resucitó, ya venció, ya pagó nuestros todos precio de pecados. Ahí tenga la vida, tenga vida. Así está escrito. Por eso tres cosas, tres. La voluntad de Dios verdaderos, que es primero ve nuestro Señor Cristo. Luego creer era, Jesucristo murió en la cruz, derramó la sangre. ¿Por qué Jesucristo murió? ¿Sí? Él es hijo de Dios, Él es limpio por nuestros pecados. En vez de nosotros, Jesucristo murió. Ahí luego resucitó tercer día. Después, allá venció, ya pagó nuestros todos pecados. Ahí somos justos, ahora limpios, santos. Ahí tenga vida. Tres. Amén, hermanos. Eso es la voluntad de Dios. Ahí las personas hacen. Vamos a volvernos a Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén, hermanos. Ya ahora puede ver, ya los que hace, dice, la voluntad de mi Padre, ellos entrará, dice. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Son hijos de Dios verdaderos, santos, ¿no? Mirando nuestro Señor Cristo. Hijo de Dios. No tenía pecado. ¿Pero por qué? Por nuestros pecados. Porque nosotros no podíamos ser santos nuestras maneras. Luego venció. ¿Sí? Después tercer día resucitó. Ya venció era nuestros pecados, la muerte. Creyendo, ahí tener la vida eterna, siendo ahí justos, santos, luego hijo de Dios, recién podemos entrar al reino de los cielos. ¿Ya podemos entender, hermano, todos? Aquí la Biblia no que está escrito, el que hace la voluntad de Dios. Luego poco más abajo vamos a ver. 24. Ya 24,
Tal vez hasta versículo 23 leyendo. Alguien no puede entender, por eso ya otra vez Dios, otra vez explicando a través del versículo 24. 24 que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Estas palabras, ¿qué palabra está hablando? ¿Mm? Estas palabras dice, ¿no? Aquí versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabra está hablando? Arriba, arriba. ¿Sí? Lo que hemos leído, ¿cierto? Arriba. ¿Qué es? Los que el que hace la voluntad de Dios, ellos entra al cielo. Entonces ya versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque todavía algunos no entienden, por eso versículo 24 otra vez explica. Cualquiera que me oye estas palabras está escrito arriba, ¿cierto? ¿No? ¿Qué palabras? El que hace la voluntad de mi Padre entrará, dice. ¿Entra a dónde? Al cielo. Recibirá, dice, la bendición de Dios. Luego, las hace. Cualquiera que me oye estas palabras, luego las hacerás. Tiene que hacer, dice. Amén, hermanos. ¿Entendieron, no? Hacer era estas palabras, hacer. ¿Qué hacer? Aquí abajo le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre, edificó era sobre la roca. Luego, aunque desciende lluvias, ríos, luego vinieron vientos, luego golpearon contra aquella casa, ¿se cayó o no se cayó? Porque ¿en dónde ella edificó su casa? Sobre la roca. ¿Qué viene? ¿Qué viene, dice la Biblia? Deben leer la Biblia muy bien, ustedes, ¿cierto? O sea, muy importante. Ya que vino lluvia, después vinieron ríos, después vientos, luego golpearon. Pero esta casa que construyó encima de la roca, ¿se cayó o no se cayó? No se cayó. Ahí podemos descansar en esa casa, ¿cierto? Entonces, no se cayó. Sigue viene, ¿qué viene? Lluvia, ríos, vientos, golpea, pero se cae, no va a caer, no va a caer. Por eso, los que están en esa casa, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo puede vivir? Sí, tranquilo, 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 ya, repíteme, tranquilo, feliz, contento, ya soniza, hermano. Así va a vivir, así dice, los que hace, ¿sí? ¿Qué hace? Edificó encima de la roca. Pero los que no hacen, versículo, vamos a ver, versículo 26, ¿no? Pero cualquiera que me oye estas palabras, la misma palabra, ¿sí? Arriba está escrito, ¿no? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Los que no hacen, ¿quién es? Le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Abajo. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron, vientos dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó esta casa. Entonces, los que están en esta casa, ¿qué pasaría, hermano? ¿Qué sentiría?
Así, siempre triste, cara oscura, no quiere hablar. Ay, ¿qué sirve? En vano es. Sí, tristes. ¿Mm? No hay diversión en este mundo. Mejor nomás morir. ¿Por qué men así? ¿Mm? ¿Por qué solo así es así? Claro. ¿Ah? Porque muchos árboles. ¿Mm? Porque aquí la paz seco es todo negativo. ¿Mm? Porque ese maldito se ríe. Porque así es, pastor flaquito. Ya todo triste, mal, ¿cierto? Porque se cayó, era se cayó. ¿Mm? Ya muy importante esta noche, hermanos. No solamente está hablando, hermanos, sobre falsos profetas entre los hermanos igual, aún salvos, pero falsos cristianos, falsos, falsos. Verdadero es, aún vienes lluvias, aún vienen ríos, vientos, ¿cómo vive? No se cae, no se cae. Feliz era, feliz, mucha esperanza era, porque encima de roca, ¿entiende, hermanos? Roca es quien es Cristo, los que hace, construye encima de roca. ¿Qué quiere decir? Los que hace, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Mm? Ve. Luego, cree. Él es mi Señor. Él murió en la cruz. ¿Cuándo murió? Todo ya limpio, era limpio. ¿Cierto? Él me pagó todos los precios de pecados. No hay más, era. Yo puedo entrar en la vida eterna. ¿Sí? Creer era creer. Tres cosas. Ve. Luego, creer. Luego, obtener. ¿Qué obtener? La vida eterna. Amén, hermanos. Yo puedo entrar. Dios y Padre. Ese peros, una vez, dos veces, 5 veces, 100 veces, miles veces me quiere morder. Pero mi Padre, ¿quién es? Mi Padre, ¿quién es? Dios. ¿Qué hará entonces mi Padre? Así. No sé muy bien. Así va a ser mi Padre. Pero miedo es. Así va a estar. No. Mi Padre, pero con palitos, ¿cierto? Sí, miles veces, miles veces. De una vez descansa, Dios va a resolver. Amén, hermanos. Sí, aquí muchos hermanos. Salvo era salvo, salvo. Muchos hermanos no edifica encima de roca. Luego, ¿en dónde edifica? Arena, arena, miserablemente. Arena, arena. Arena es que arena, característica de arena, ¿qué es? Cuando ya llueve, ¿qué hace? Lleva. No es fijo, lleva. Igual que nosotros. ¿Mm? La gente agradables, ayuda, feliz, contento. Yo también feliz era, ¿cierto? Pero alguna persona me insulta, coreanito, chinito, ¿cómo es cierto? Rápido reacciona. ¿Mm? Luego también llega diferentes situaciones, accidentes. ¿Por qué eso me pasa? Quería venir zona sur. ¿Por qué trancadera? ¿Por qué me impide? ¿Por qué me detienes? Luego rápidamente, ¿qué hace? ¿Mm? Confía. Y persona. Arena es, habla. Arena es la sombra de, símbolo de quién, hermanos. ¿Ya arena símbolo de quién? ¿Mm? Hermana Rosa. Mi persona era arena. ¿Qué quiere decir? Encima de nosotros edifica. Entonces, cuando no viene lluvia, tranquilo. Pero cuando viene lluvias, ríos, como sea, ya viene, lleva a todos, se cae. Por eso triste. Esa noche es, algunos hermanos, triste. ¿Mm? También no hay esperanza. ¿Por qué era? Mirando situaciones. ¿Mm? No hay esperanza. Porque edificó. ¿En dónde edificó? Encima de arena. En mí era confiando en mis personas. Pero esa noche, tal vez hasta ahora,
Yo he vivido hermanos falsos. Aparentemente, aleluya, amén. Aparentemente congrega, aparentemente ya lee la Biblia, aparentemente limpia, congrega eventos, todos. Estas noches, sus vidas verdaderamente tristes, su vida verdaderamente no esperanzas. Hermanos, estas noches cambiamos, arrepintiéndose. Edificar era cambiar, cambiar. Encima de mí, no, ¿cierto? ¿En dónde? Jesucristo, Jesucristo, roca. Ve, mirar, creer, luego tener la vida eterna. Entonces, siempre, aún vienen ríos, aún vienen vientos, pero ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Feliz será feliz. Amén, hermanos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Vivir felizmente con nuestro Señor. Amén, hermanos. Esa noche todos cambiamos. Construir. En roca, mirar era mirar. Jesucristo, mirando, sí o sí, ahí va a llegar la gracia de Dios. Esta noche hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, muchos tiempos, como hemos vivido una vida falsa es, como igual que ese lobos rapaces, aunque ya el vestido de ovejas mansos, humildes, pero cuando se acerca de las ovejas, ¿qué haría? Según su nombre, lobos rapaces, y rompes, luego destruye, no se queda nada, ni una esperanza. Dios Padre, como Satanás engañando cada uno de los hermanos, después de recibir la salvación, así hace confiar de mí mismos, hace construir encima de arena. Pero ahí, cuando no llueve, cuando no ventea, cuando no hay situaciones felices, aparentemente, casa construida bonitas. Pero cuando ya vienes, lluvias, ríos, vientos, lleva todos. Dios Padre, esta noche nosotros arrepentimos. Mucho tiempo solamente dedicaba nuestras apariencias, pero verdaderamente Dios quiere cambiando nuestros corazones, no confiando de nosotros. Luego, solamente mirar a nuestro Señor Jesucristo. Luego, creer. Jesucristo murió nuestros pecados. Cuando Cristo murió, hay una vez para siempre, limpió, nos ha dado la vida eterna. Entonces somos ahora santos, hijos de Dios. No solamente entrar al reino de los cielos, sino también nuestro Dios y nuestros padres. Desde ahora cualquier dificultades, cualquier enemigos malos se acerca, quiere destruir, entonces nuestro Dios no va a estar con quietos, porque nuestros padres somos sus hijos. Dios va a solucionar, Dios va a dar toda riqueza, bendiciones. Esa noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, esa noche hasta aquí compartimos, hermano. Muchas gracias, pastor, por la palabra de Dios impartida en esta noche. En verdad, por medio de su palabra, nosotros también podemos recibir la sabiduría de Dios. En esta noche voy a dar anuncios antes de terminar con el culto. Como primer anuncio tenemos anuncios de la actividad, el 6º ciclo de academias de la Fundación Internacional de Jóvenes de IYF. Y más información con respecto a este 6º ciclo de academias pueden requerir en la oficina. Y dentro de la fundación estamos realizando diferentes actividades online y de verdad es un tiempo muy precioso, muy valioso y de gran ayuda también para cada uno de los que se inscriban para que puedan pasar las clases virtuales
y recibiendo estas academias. Voy a dar también otro anuncio. Del 27 y 28 de agosto vamos a tener el campamento mundial para los niños, el Kids Camp, campamento mundial para los niños, de fecha 27 y 28 de agosto. Y yo les invito también a todos los padres, ya se está promocionando esta actividad, y puedan inscribir a sus niños pequeños para que puedan participar de esta actividad que será de gran ayuda también para sus hijos. También como siguiente anuncio, del 1 al 4 de septiembre vamos a tener el seminario bíblico con el pastor O.C.Y., el pastor de Corea del Sur, quien estará compartiendo la palabra de Dios en el mes de septiembre, en estos 4 días, del 1 al 4 de septiembre. Se va a realizar en 2 sesiones, mañana y noche. Entonces, Dios nos permite esta gracia, poder escuchar la palabra de Dios por medio del siervo. Otro anuncio también, todos los domingos tendremos culto dominical con el pastor Oksu Park. Ahora 18:30 de la tarde inicia, y de qué manera poder aprovechar también la palabra de Dios por medio del siervo, el pastor Oxopar. Todos los días domingos, a partir de las 6:30 de la tarde, se va a transmitir las predicaciones o los cultos con el pastor Oxopar. También otro anuncio, invitamos a todos los hermanos para que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar la radio o Jerusalén Radio Online por medio del satélite Tupac Katari. Gracias a Dios, durante este tiempo nos permite establecer en diferentes lugares las repetidoras por medio del satélite Tupac Katari. De verdad, muchas personas están siendo beneficiadas porque por medio de estas repetidoras se está transmitiendo también los seminarios bíblicos, las conferencias que se realizan y también los estudios bíblicos con los diferentes siervos, pastores de la Iglesia Buenas Nuevas. También tengo otro anuncio, todos nuestros cultos estamos realizando con las traducciones en 2 idiomas, quechua y aymara, para todos los hermanos que hablan estos idiomas, quechua y aymara. Entonces estamos haciendo las transmisiones con estas traducciones. Bueno, hermanos, en esta noche hasta aquí hemos terminado con el culto. Ahora también en sus casas puedan orar de 2 en 2 y así terminar esta noche con el culto de la oración. Muchas gracias. Hasta aquí terminamos.